Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a la cátedra Análisis del Movimiento Humano. Mi persona, Edison Rangel, docente también de la cátedra de Biomecánica. El día de hoy traigo para ustedes, dentro de lo que corresponde a una de las unidades curriculares de la cátedra Análisis del Movimiento Humano y perteneciente a la carrera de Educación Física, Deporte y Recreación del Núcleo Universitario Valle del Mocotíes, vengo a traerles el tema denominado ángulos en el cuerpo humano. Para hablar un poco acerca de los ángulos, deberíamos remontarnos a lo que fueron, digamos, la navegación. Hacían uso de varios puntos para poder conseguir un ángulo, y ese ángulo era el que les permitía a ellos estimar las distancias en las cuales se encontraban a la vez de la orientación en el espacio. Entonces, los ángulos han representado un elemento aliado para la ubicación espacial de los seres humanos. La cátedra de Análisis del Movimiento tiene como objetivo principal analizar el movimiento estructural del cuerpo humano, las características que presentan angulares, las características también musculares, cuáles son los paquetes musculares que participan en el movimiento, recordando que el cuerpo humano se mueve gracias a la acción del aparato locomotor. Este aparato locomotor, como todos saben, está conformado por 4 sistemas. Para nuestra cátedra solamente haremos uso de 3 de ellos, como el caso del sistema óseo o de los huesos, el sistema articular o articulaciones, y finalmente el sistema muscular, por los músculos. Pues bien, cuando nosotros hablamos del tema de ángulos, es necesario referenciar básicamente 2 tipos de ángulos que existen, que son los ángulos absolutos y tenemos otros que son los ángulos relativos. Bien, los ángulos absolutos son aquellos que vamos a medir con respecto al eje horizontal o al eje vertical. Recordemos que el plano cartesiano heredado para nosotros por René Descartes nos permite un plano que tiene 2 componentes, una horizontal y una vertical. Entonces, para nosotros medir los ángulos absolutos, los vamos a medir con respecto a alguna de ellas. Por ejemplo, acá pudiésemos decir que tenemos el ángulo con respecto a las X, el ángulo absoluto con respecto a las X, y en esta parte pudiésemos decir que tenemos un ángulo absoluto, ¿verdad?, con respecto a las Y. Pues bien, un ángulo absoluto no es otra cosa que un ángulo que relaciona a un vector o a una línea con respecto a un eje coordenado. Si nosotros este mismo eje coordenado lo utilizamos para evaluar el movimiento del cuerpo humano, nosotros pudiésemos imaginar a un sujeto cualquiera, ¿verdad?, un karateca, por ejemplo, el cual está lanzando una patada en esta dirección. Entonces nosotros pudiésemos determinar, por ejemplo, cuál es el ángulo con el que él está lanzando esa patada. Patada yokogeri o patada lateral. Podemos ver que este ángulo que se forma aquí sería el ángulo con respecto a la horizontal o el ángulo absoluto del muslo con respecto a la horizontal. Si lo vemos acá mismo en nuestro compañero Puro Hueso, que perdonen ustedes la falta de cortesía, él es nuestro acompañante del curso. Puro Hueso nos muestra también que él tiene habilidades para el karate y puede demostrar acá cómo lanza un yokogeri. Inclusive lo utilizo a mí también acá. Bueno, en estas condiciones podemos ver cómo ese ángulo que forma Puro Huesos con respecto a la horizontal es este que nosotros estamos observando aquí mismo. Es un ángulo absoluto, ¿de acuerdo? Entonces, ese ángulo representa uno de los elementos o de las variables de interés de estudio de nuestra cátedra. Otro tipo de ángulos que existen son los ángulos relativos. Los ángulos relativos son aquellos que existen entre segmentos corporales.
Y recordemos que los segmentos simplemente es la unión de puntos anatómicos. Para refrescar un poco este tema, debemos decir que los puntos anatómicos no es otra cosa que los ejes de movimiento o las articulaciones naturales, como son el hombro, el codo, la muñeca, entre otros. Quiere decir que la unión de dos puntos, ¿verdad? Vamos a colocarla acá, dos puntos anatómicos conforman un segmento corporal. Así, por ejemplo, si vemos acá mismo, este punto anatómico denominado codo y este otro que tenemos acá arriba denominado hombro conforman el segmento corporal brazo. Bien, así es, esto que nosotros vemos acá, este segmento corporal denominado brazo, se conforma por la unión de ese par de puntos anatómicos. Pues así es, el ángulo relativo entonces va a medir el ángulo entre segmentos corporales. Es relacionado a dos segmentos corporales. Entonces, si por ejemplo acá tenemos un segmento corporal denominado antebrazo y aquí tenemos otro segmento corporal denominado brazo, el ángulo que se forma entre estos dos segmentos corporales es el que denominamos ángulo relativo. ¿Ángulo relativo de quién? Ángulo relativo del codo. Pues bien, entonces, de la misma manera, nosotros pudiésemos ubicar en un plano cartesiano a nuestro sujeto, pero la diferencia es que ahora nuestro objetivo de interés, podemos hacerlo inclusive sin el plano para que lo veamos de manera espacial. Tenemos nuestro mismo karateka, pero ahora nuestro interés está centrado en medir el ángulo de por ejemplo, de esta articulación. Entonces este sería el ángulo que se forma entre el muslo, este segmento que se llama muslo, y este otro que se llama pierna. Bien, utilizamos estas iniciales para decir segmento, muslo, pierna. Bien, y ahí podemos ver que es quizás un poco más de 180 grados, aproximadamente 180 grados, ¿sí? Es interesante decir que las unidades que nosotros vamos a utilizar para medir todos estos ángulos vienen expresadas en grados o también pueden ser expresados en radianes. Bien. Estando claro esto, nosotros podemos observar algunos elementos que se pueden, o dispositivos que podemos usar para evaluar este tipo de ángulos en el cuerpo humano. Para eso nosotros hemos elaborado un pequeño prototipo, ¿verdad? Vamos a borrar por acá. Tenemos un prototipo que ha sido elaborado por nuestros estudiantes de un dispositivo denominado goniómetro. ¿Qué requerimos para el goniómetro? Simplemente vamos a utilizar un par de reglas, como esta que vemos acá, son las reglas convencionales que podemos conseguir de 30 centímetros, y un transportador, que es la herramienta con la cual se miden los ángulos, ¿verdad? Así, por ejemplo, yo pudiese superponer esto acá arriba y observar cuál es el ángulo que presenta ese vector que tenemos allí. Bien.